Agua de la Roca. 5502-24. Predicado el jueves 24 de febrero de 1955 en el Templo Shriner en Phoenix, Arizona, 1 hora y 4 minutos, gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche aquí en el Auditorio Shriner, para nuestra quinta noche de servicio, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien sea toda la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos. Anoche fue un poco difícil. Sucedió algo que rara vez me sucede en una reunión. Me estaba preparando viendo que las visiones comenzaban a aparecer sobre la gente, y al adentrarme en la visión, algo sucedió ante mí. Hablamos de ello hasta que, después de que me recuperé, casi hasta la 1 de la mañana. Vi a Adán salir del jardín del Edén voluntariamente salió porque amaba a su esposa. Vi a Jesús entrar y salir voluntariamente, tomando el lugar del pecador, porque amaba a la iglesia. Simplemente no pude evitar expresarlo. Y escuchamos que el Señor bendijo, llenó del Espíritu Santo y salvó a los perdidos. Después de todo, esa es la razón principal por la que estamos aquí. La sanidad divina es maravillosa, pero es como el cebo en el anzuelo. No le enseñas el anzuelo al pez, le enseñas el cebo. Si pica el cebo, también pica. Si un hombre puede sanar y ver el poder de Dios, lo que le hace, se convertirá en creyente. Así es. Nos alegra estar aquí esta noche, solo un poco tarde. Y hoy tuve que operar a mi amigo, el hermano Traki. Le repetía una y otra vez que ese cactus saltarín lo atraparía. Y él apenas lo creía. Después de un rato, lo encontré con un montón de cactus enganchados en las piernas. No tenía alicates ni nada. Estábamos haciendo una pequeña caminata por el desierto para subir a cantar alabanzas al Señor en la cima de la montaña supersticiosa, si hubiéramos podido llegar. Esa era su ambición. Así que, a mitad de camino, el cactus lo atrapó. Y luego tuvimos que operarlo para sacarlo. Tres chilló y gruñó un poco, pero lo sacamos todo. Así que no tienen eso en Texas, ¿sabes? Y esto es nuevo. Les va a contar a sus bisnietos sobre esto, ¿sabes? Que estuvo en Superstitious Mountain. Así que volvimos tarde. Y si alguna vez he tenido una noche difícil, es esta noche. Volviendo abajo, y luego, pensé en entrar a la habitación temprano y ponerme a ayunar, a orar. No habíamos comido, así que decidimos hacerlo. Y en la habitación, cuando entré para orar, tomé mi Biblia, me sentía muy cansado. Simplemente me senté en una silla. Cuando regresaron de la reunión de la tarde, me despertaron. Me dormí. 4 Entonces la señora de la casa dijo, vengan a comer un sándwich. Espero no tener que comer nunca una cena completa en ningún lugar. Un filete así de grande con todo lo que conlleva. Y luego dije, hermano Traki, ustedes prediquen esta noche, porque me siento un poco incompetente. Se acerca, solo por gracia, esta noche, que el Señor bendecirá de alguna manera y nos dará sus bendiciones. Esta noche, si Dios quiere, queremos llamar su atención de nuevo al Antiguo Testamento para algunos comentarios. Quizás la próxima semana pasemos al Nuevo Testamento, pero solo para una pequeña enseñanza. Por cierto, todo esto es nuevo para mí. Prediquen y hagan el llamado al altar antes de orar por los enfermos, y quiero decir, enseñen un poco. 5 Y ahora, antes de que podamos abrir la palabra, podemos abrir la tapa así, pero se necesita a Dios para abrirla. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la da a cada corazón, según la necesitemos, si logramos someternos al Espíritu Santo, hasta el punto de que el predicador no intente usar sus propios pensamientos. Simplemente dejemos que el Espíritu Santo actúe. Y que la congregación no intente criticar, sino que se siente con un corazón abierto y honesto ante Dios. Entonces tendremos una verdadera reunión, ¿no? Pero inclinemos la cabeza mientras hablamos con el autor de este libro que estamos a punto de leer. Oh, amado Dios, venimos a ti con humildad, Padre, en el nombre del Señor Jesús, para pedirte primero que nos perdones nuestros pecados y errores. Y nos alegra saber que tenemos un sumo sacerdote sentado en la gloria, que se compadece de nuestras debilidades. Creyendo que Él ha ascendido a las murallas de la gloria, sentado muy alto y exaltado sobre todo ángel y arcángel, mucho más allá de la luna, las estrellas y el sol. Y escucha la oración de todo aquel que acude humildemente a pedir. Esta gran conexión telefónica que tenemos, por así decirlo, descolgando el auricular, llamando a la central, Cristo Jesús, pidiendo ser conectados a la eternidad. Ven, Señor Jesús.
Envía a tus ángeles esta noche, y que ocupen sus puestos en cada asiento, hablen a los no salvos, a los que están sin Cristo, que van a una eternidad sin Dios y sin Cristo, al infierno del diablo, cuando Jesucristo murió para salvarlos de ellos. Ayuda esta noche, y que el Espíritu Santo penetre en la palabra, la lleve a cada corazón y la distribuya según sea necesario. Padre, que nos humillemos en tu presencia. Que el Espíritu Santo se apodere de cada corazón. Recibe gloria del servicio, porque lo pedimos en su nombre. Amén. En el capítulo 20 de Números, leemos un breve texto. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella sacará su agua, y les sacarás agua de la peña. Y darás a la congregación y a sus bestias. Y Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él había mandado. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y él les dijo: Oíd, rebeldes, ¿tenemos que sacaros agua de esta peña? Y Moisés alzó su mano, con la vara y golpeó la roca 3 veces, 2 veces. Y las aguas brotaron en abundancia, y bebió la congregación, y también sus animales. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Números 20, 7. Y Jehová habló a Moisés, diciendo. Números 20, 8. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les harás salir aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Números 20, 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Números 20, 10. Entonces Moisés y Aarón reunieron la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y también sus bestias. 7. Eso fue algo que Moisés hizo, muy contrario a la palabra de Dios. Por eso, cristianos, debemos estar alerta. Por eso, en mis reuniones, muchas dicen: Hermano Branham, el hermano Roberts orará por 500 personas mientras usted ora por 5. Es cierto. Pero el hermano Roberts hace lo que Dios le dice. Yo hago lo que Dios me dice. Esa es la diferencia. El hermano Roberts tiene un ministerio de un tipo, del Señor, y yo tengo un ministerio de otro. Y ambos, como siervos de Dios, debemos hacer lo que Dios nos dice. Mi ministerio no es contactar personalmente a cada uno. Es traerles la plena certeza de la resurrección del Señor Jesús y decirles que miren y vivan. Eso es todo. Es para todos y cada uno. Tal como Moisés levantó, 8. Ahora vean, el don del hermano Roberts es la sanidad. Ora e impone las manos sobre los enfermos, así. Y tiene una fe real, predominante, firme, como diríamos, de bulldog. Simplemente se para allí con los ojos cerrados y cree que Dios lo hará si se lo pide, y simplemente impone las manos sobre la gente que pasa. Eso es bueno. Eso es lo que la Biblia dice. Pon las manos sobre los enfermos, y sanarán. Yo no puedo hacer eso. En cuanto atrapo a una persona, ahí empieza a romperse. No puedo soltarla, a menos que alguien la agarre de la fila. Y entonces viene una visión. Primero, antes de que nadie me había oído nunca culpable de intentar expulsar un espíritu maligno, hasta que supe lo que estaba haciendo. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Muchas veces, la gente llega a la casa, ha asistido a las reuniones, etc., y no ha sanado. Se preguntan por qué. Luego, al entrar, quizá haya algo oculto en su vida que no han hecho o que deberían haber hecho. Y quizá lo hayan olvidado. Quizás esa sea la causa de que el hermano, al imponerles las manos o ungirles con aceite en la iglesia, lo que fuera, no sanaran. Escuchen, amigos, hay que encontrar la causa antes de encontrar la cura. Por supuesto. Si fueran al médico y le dijeran: Doctor, me duele la cabeza, un dolor de cabeza persistente. Él les responde: Bueno, tomen esto y les da unas aspirinas. No es médico. Está intentando deshacerse de ustedes. Ahora bien, lo único que importa es que ese médico, si es un médico de verdad, diagnosticará el caso hasta encontrar la causa del dolor de cabeza, y luego trabajará a partir de ahí. Ahora bien, si oras por alguien que no mejora, entonces hay algo, en algún lugar, que lo causa, porque Dios es soberano en cuanto a su palabra. Él debe apegarse a su palabra. 10. Pedro dijo en el día de Pentecostés: Arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Si un hombre se arrepiente y se bautiza, está absolutamente, Dios tiene la obligación de darle el Espíritu Santo, si se ha arrepentido de corazón. ¿Por qué demorarse? ¿Por qué esperar tanto? Es porque hay algo que no está bien. Correcto. Dios tiene, dices. Bueno, tal vez Dios simplemente no quiere dármelo. Sí, sí. Aceptas cada parte de, bueno, dices. Quizás el Espíritu Santo ha estado en tantos. Dios tiene mucho para ti. No te preocupes. ¿Te imaginas un pececito, de ese largo, en medio del océano, nadando y diciendo, oye, mejor bebo de esta agua con moderación, porque algún día se me acabará? Bueno, eso es como pensar que Dios no tiene suficiente Espíritu Santo para ti. Así es. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 11. Se imaginan a un ratoncito bajo los grandes graneros de Egipto, amontonados por miles de millones de toneladas, y decir, bueno, mejor no como 1 o 2 granos al día, porque podría quedarme sin ellos este invierno. Vaya. Es como pensar que Dios no tiene suficiente gracia para salvarte, sanarte, y que Él querría hacerte eso más de lo que tú quieres recibirlo. Así es. Claro que Él quiere hacerlo. ¿Se imaginan todas las aguas del mundo, concentradas en una tubería vertical de este tamaño? Recorrería miles y miles de kilómetros por el aire. Y como la presión de esa agua baja, presionando, tratando de encontrar una pequeña grieta por donde salir. Así es como el amor de Dios y su poder sanador intentan fluir en esta reunión esta noche, esforzándose al máximo en todas partes. Dios intenta abrirse camino en el corazón, con toda esa presión de amor divino, voluntad y todo, tratando de abrirse camino en la gente. 12. Si tan solo conoces el enfoque correcto, puedes acercarte y recibirlo sin más. Eso es todo. Porque si Dios prometió algo y no lo recibes, algo anda mal. La gente viene a veces, no tengo tiempo esta noche para entrar en detalles sobre esto, quizá lo haga la semana que viene, sobre el testimonio. Pero como esa gente viene de todas partes y dice, bueno, no lo entendí. 13. Una señora vino hace poco, contando que alguien le había dicho que tenía 7 demonios. Otra persona le dijo que solo tenía 5, y quería saber a dónde se habían ido los 4. La pobre mujer, casi muerta, se sentó en la habitación, se quitó las medias y subió los pies de la silla. Dijo, llevo varios días sin comer y no voy a comer hasta que descubra qué pasó con esos demonios. Preguntó, ¿qué son? Le dije, no lo sé, nunca supe nada al respecto. Dijo, bueno, un ministro me dijo que tenía 7 demonios, y la otra ministra dijo que solo tenía 5. Ahora, 2 de ellos se han ido a alguna parte. Y vino, se quedó allí unas 2 horas en la casa, hasta que Dios empezó a hablar y dijo, señora, escuche. Usted viene de San Luis. Ella dijo, sí. ¿Cómo lo supo? Le dije, su esposo es policía. Así es. Y le dije, eras una ama de casa encantadora. Ella dijo, así es. Le dije, últimamente, tu casa parece una porquería. Dijo, así es. Le dije, tu hija está allá ahora, cuidando a tu marido. Dijo, así es. Dijo, ¿quién te dijo eso? Seguí hablando porque era una visión. Y le dije, fuiste a un lugarcito. Primero, fuiste a un médico. Sí. Te puso inyecciones. Sí. Esas inyecciones se llamaban hormonas. Sí. Le dije, fuiste a un lugar y te dijeron que tenías demonios. Sí. Porque tenías una sensación muy extraña. Sí. Te enviaron a California. Sí. Y un hombre te dijo que tenías 7 demonios. Sí. Fuiste a una mujer. Dijo que tenías 5 demonios. Sí. Y te dijeron que vinieras a verme. Sí, es cierto. Dijo, ¿cómo lo supiste? Dije, el Espíritu Santo lo dijo. Dije, para empezar, no tienes ningún demonio. Es cierto. Ella dijo, no. Dije, no. Dije, señora, seguramente sabe que su madre pasó por la menopausia. ¿Es la menopausia algo natural? Y le pregunté, ¿para qué cree que sirven las inyecciones de hormonas? Dijo, no lo sé. Dije, para un cambio de vida, para eso. Nada de demonios. Es simplemente, es solo tu condición de vida. Empezó a relajarse. Mi esposa estaba cocinando huevos con tocino afuera. Empezó a mirar por la casa. Y le pregunté, ¿tienes algo de hambre? Se negó a comer primero. Dijo, sí.
Salió y se comió 3 huevos, un montón de tostadas, 2 tazas de café y mucha mermelada. Y estaba tan feliz como podía estarlo. Ella dijo, hermano Branham, ¿va a orar por mí y a desecharlo? Le pregunté, ¿desecharlo qué? Ella respondió, el asunto. Le dije, no hay nada que desechar. Dijo, bueno, nunca me he sentido tan bien en mi vida. Preguntó, ¿qué debo hacer? Le dije, vete a casa. Ordena tu casa, prepárale a tu esposo un buen pastel de manzana grande, más o menos así de grueso. Cuando venga esta noche, abrázalo, bésalo, siéntate, súbete a su regazo y dile que lo amas, y vive como una dama. Eso es todo. Eso es todo. 14. Pero vean, todo el derramamiento de aceite, todos los pisotones, patadas, todos los gritos fuertes, no servirían de nada. Es la verdad la que los hace libres. Es cierto. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es. Muchas veces, claro, en un grupo, se encuentra mucha gente. Al pasar 300 o 400 personas por la fila, hay muchos corazones limpios y puros que se abren paso y sanan. Así es. Pero hay algunos a quienes tenemos que recuperar y retomar las luchas, como esa, que fallan. Ahora solo podemos hacer lo que Dios dice. 15. Ahora, sabían que si un hombre, al que se le diera poder, o fe, no en sí mismo para hacerlo, sino fe en Dios para hacerlo, para expulsar un espíritu maligno, y lo hiciera fuera de la voluntad de Dios, se metería en problemas. Miren a Moisés esta noche. Él era un profeta. ¿Creen que era un profeta? Oh, él era el príncipe de los profetas. Así es. Nunca hubo un profeta en la tierra como Moisés. Claro, él era divino. Moisés era solo un hombre. Pero Moisés en todos los sentidos, un tipo de Cristo. Nacimiento, legislador, sumo sacerdote, todo era un tipo de Cristo. Y noten, que Dios le dio poder, y él salió e hizo algo con ese poder, que era contrario a la voluntad de Dios, pero lo hizo de todos modos. 16. ¿Recuerdan al profeta, el joven de la Biblia llamado Eliseo? Él, en cierto modo, siguió al verdadero profeta y le echó agua en las manos. En cierto modo, lo acompañaba. Y cuando Elías murió, mejor dicho, fue trasladado, el espíritu de Elías descendió sobre él. El hombre era calvo de joven. Iba por la calle y unos niños pequeños comenzaron a burlarse de él, llamándolo viejo calvo. Y cuando lo hizo, se enfureció, de todos modos, tenía mucho temperamento. Y se enfureció y maldijo a esos niños en el nombre del Señor. Y 2 osas mataron a 42 niños inocentes. Ahora bien, esa no es la naturaleza del Espíritu Santo, pero ese es un profeta enojado. He oído que algunos de ustedes se enojaron cuando dije que tenía temperamento. Lo tenía. Fíjense en él cuando Josafat y los demás bajaron. Su justa indignación se encendió. Dijo, si no fuera por mi respeto a la presencia de Josafat, ni siquiera te miraría. Tuve que ponerle música para que volviera a la realidad. ¿Es cierto? Claro que sí. 2 Reyes 2, 23, y subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, y le decían, sube, calvo. Sube, calvo. 2 Reyes 2, 24, y él se volvió, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 niños. 2 Reyes 3, 11, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 2 Reyes 3, 14, y Eliseo respondió, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 17. Así que Moisés, este gran guerrero en aquel tiempo, que Dios le había prometido a Abraham, que en esta gran paciencia, que algún día, el pueblo peregrinaría durante 400 años en una tierra extraña. Y durante este tiempo, recuerden, hubo un lapso de tiempo. Escuchen con atención. Hubo un lapso de tiempo. No fueron exactamente 400 años. Fueron 420 años. Debido a la condición del pueblo. Moisés llegó en el momento oportuno para sacar al pueblo, pero rechazaron al mensajero. Así que tomó otros 40 años, un lapso de tiempo, que duró más de 420 años. Lo mismo ocurrió en el mundo antediluviano. El tiempo ya estaba fijado, pero mediante la paciencia, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Ven el lapso de tiempo en la destrucción antediluviana? ¿Ven el lapso de tiempo en la liberación de los hijos de Israel? Así que quiero que lo capten con atención ahora, escuchen. 2 Pedro 3, 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 18 Ahora, entiendan bien mis palabras. No digan. El hermano Branham dijo, Jesús debería haber venido. Pero creo que la venida de Cristo ya es tardía, muy tardía. Después de todo, los teólogos y todo lo demás sabían que debía ocurrir en cierto tiempo. Creo que después de que los profetas pudieran sentarse y decir, será dentro de ese periodo. Y no lo entendieron, debido a la paciencia de Dios, no queriendo que Juan Pérez, sentado aquí esta noche, pereciera, sino que deseaba que se arrepintiera. No queriendo que la señora Pérez, sentada aquí, y todos los niños pequeños, perecieran, sino con paciencia. Él envió al hermano Roberts y dio una gran reunión. Él envió a los demás hombres y dio una gran reunión. Ahora, nos envió a nosotros, Dios nos está dando una gran reunión. No queriendo que nadie perezca, con paciencia. La bomba que probablemente haría estallar cada átomo de la Tierra está suspendida allá en Rusia esta noche. Debería haber sido despedido hace mucho tiempo, pero la paciencia de Dios no quiere que nadie perezca. Ya es hora. 2 Pedro 3, 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 19 Dios les prometió que los sacaría con mano poderosa. Y todo lo relacionado con la peregrinación, desde el exilio de los hijos de Israel en Egipto, conocemos la historia de cómo Dios los envió allí, y establecieron sus moradas, llegaron a Gosén y se hicieron muy populares gracias al profeta José. Y luego, al acercarse el tiempo de la promesa, surgió un faraón que no conocía a José. Un día de estos, surgirá uno que no conozca a José. Después de un tiempo, al acercarse el tiempo, Dios les envió un Salvador. Creo que el mayor error que cometió Israel fue el capítulo 19 del Éxodo, donde, después de que la gracia ya les había proporcionado un Salvador, un Cordero, la liberación, dijeron, hagamos algo. Ven. 20 sabían que querían hacer algo. El hombre siempre está tratando de encontrar alguna manera de salvarse. Ahora, aquí está. Esa es su naturaleza. En el jardín del Edén, el hombre, tan pronto como descubrió que estaba perdido, se hizo una religión, un delantal de hojas de higuera, y se lo puso encima. ¿Ves por qué pienso que Eva era tan hermosa? ¿Ves por qué pienso estas cosas, estas tensiones? Esa es la tensión del hombre todavía esta noche. Incluso después de 4000, sí, casi 6000 años, el hombre todavía está tratando de cubrir sus propios pecados con sus propios méritos. Dejará de comer carne, guardará todo tipo de días, y, se destruirá a sí mismo. Intentará todo lo que pueda para salvarse, cuando es tan simple que incluso un tonto no podría fallar en encontrarlo. Así es. La Biblia lo dijo. 21 Simplemente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Él intentará confundirlo, usando todo tipo de luces, sonidos y todo tipo de engaños para que la gente se salve. Quizás alguien lo vio, pero eso no significa que todos tengan que verlo. Simplemente créelo. Dios tiene su plan, y te establecerá y te colocará en Cristo, justo donde cree que trabajarás mejor para Él, si te mantienes en tu llamado. No intentes meterte en el llamado de otro. Mantente en tu propio llamado. Si eres ama de casa, sigue siendo ama de casa. Sea lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, simplemente permanece allí. Él sabe dónde poner su mano sobre ti y usarte. Tuvo una viejecita llamada Ana, una vez ama de casa. Sabía dónde colocarla, qué haría con ella. Tuvo una vez llamada María. Dios mío, Él hará contigo lo que quiera, si se lo permites. Simplemente sé humilde, sométete a Él y sigue adelante. Efesios 2, 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 22 Ahora bien, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios envió a Moisés. Intentaré terminar en unos 15 minutos, si puedo, así que no quiero tomarme mucho tiempo, porque me pondré a predicar y entonces no tendré la fila de oración. Quiero orar por los enfermos esta noche. Billy me acaba de decir hace unos minutos. Papá, reparto un montón de tarjetas de oración esta tarde. Así que quiero intentar orar por todos los que pueda. Miren.
23 Entonces, cuando se acercó el tiempo, Dios levantó a Moisés para hacer la obra que le había ordenado. Moisés descendió a Egipto y, con mano poderosa, liberó a los hijos de la esclavitud. Los llevó al Mar Rojo y lo cruzó. En su viaje a la tierra prometida, un ejemplo muy hermoso de la iglesia de hoy. ¿No te alegra haber salido de Egipto? Retiraste las estacas de las viejas ollas de ajo, las ollas de carne, y las cosas del mundo, los bailes y las travesuras del mundo, y ahora, acampados en la tierra de Beulah, amén, celebrando un campamento aquí. Estamos pasando por nuestros altibajos, pero seguimos avanzando hacia la tierra prometida. La columna de fuego sigue marchando, construyendo nuevos campamentos cada año. ¿Es cierto? 24 Martín Lutero construyó el primer campamento, lo organizó tan estrechamente que no podía ser otra cosa que luterano. Dios llegó de inmediato, movió la columna de fuego, los niños la siguieron. Wesley trajo el mensaje. Y de repente, Wesley la organizó tan estrechamente, que no pudo moverse. Entonces, de repente, la columna de fuego se movió. Aquí vienen los pentecostales y la sacan, sin parar. Los pentecostales se organizaron tan estrechamente que discutían si eran unidad, dualidad, trinidad, o camello de una joroba, camello de dos jorobas, camello de tres jorobas, por aquí, por allá, por allá. Dios se alejaba, dejándolos. Así es. El Espíritu Santo avanzaba, los niños lo seguían. Oh, ¿no será maravilloso cuando, en uno de estos momentos, Él irrumpa en el horizonte oriental, y se oirán los gritos, y por esa línea de vida vendrán los santos lavados en sangre? Velar, orar, velar cada día, mantener nuestras vestiduras lavadas en la sangre del Cordero, renovar nuestra fe cada día al caminar, creer en Él, con el corazón abierto a recibir cualquier cosa que Él envíe. Creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Eso es amor, Dios. Dios es amor. 1 Corintios 13, 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Juan 4, 8 El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. 1 Juan 4, 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 25 Fíjense en él ahora. Y cuando llegaron al Mar Rojo, este se interpuso en el camino de Dios. Piensen en eso. El Mar Rojo se interpuso en el camino de Dios. Dios seguía adelante con sus hijos. ¿Creen que Él está con sus hijos hoy? Un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Dios avanzando con sus hijos. Ahora, noten, aquí hay otra hermosa imagen. No profundizamos mucho en ella, pero noten que cuando el ejército del faraón estaba a punto de alcanzar a Israel, ¿por qué tuvieron que detenerse? El mar estaba frente a ellos, un obstáculo. Pero antes de que Dios pudiera moverlos a través del mar y hacerlos retroceder, la columna de fuego pasó y se interpuso entre el faraón e Israel. Y lo que era luz para Israel era oscuridad para el faraón. Si no aceptan la verdad, se convertirá en oscuridad y caminarán en ella. El que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 10, 26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 26 Ellos marcharon. Caminaron en la luz, la hermosa luz. Ven donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. ¿Recuerdas cantar la vieja canción? Brilla a nuestro alrededor, de día y de noche. Jesús, la luz del mundo. Israel, marchando, pero había una enfermedad frente a ellos, o un obstáculo de algún tipo. Y mientras Israel marchaba hacia el mar, Dios hizo que ocurriera algo misterioso. Abrió una pequeña grieta ya en algún lugar de la atmósfera, y sopló un viento fuerte de su nariz. Y sopló muy fuerte, y simplemente secó el mar, y este se asustó y movió sus muros hacia atrás, e Israel marchó sobre tierra firme. Oh, ¿no es maravilloso? Ahora, recuerda, ese mismo Dios está aquí esta noche. No solo estuvo allí atrás. Él es siempre el mismo. Está aquí para llamar. Y da el mismo tipo de señal de evidencia de que Él está en el campamento. 27 Escuchen. Me detendré un momento.
En cualquier momento, lugar o parte de la Biblia donde se difunde el mensaje de Dios, siempre hubo señales y prodigios. Nunca hubo ritualismos que desaparecieron al quedarse sin visión. Que perecerán los jueces. Durante su época, nada ocurrió. Solo un ritualismo frío y formal. Dios no estaba en el campamento. Pero en cuanto Dios entró, comenzaron a ocurrir señales y prodigios. ¿Entienden lo que quiero decir? Fíjense. Entonces Dios abrió el mar rojo, y Moisés guió a Israel a través del mar rojo. Y los incircuncisos, los ritualistas que rechazaron la luz, se negaron a caminar en ella. Dios, siendo paciente, les dio tiempo suficiente para creerlo. Les dio señales y prodigios, y demás, y ellos se callaron. No lo creeré. Creo que es brujería. ¿Lo entienden? Y se negaron a aceptarlo. Ellos, incircuncisos de corazón y oídos, la fe viene por el oír por la palabra. Recibir la palabra trae nueva luz. Y mientras se esforzaban por cruzar como los israelitas, el mar cedió y los destruyó a todos. Salmo 106, 9 reprendió también al mar rojo, y se secó, y los hizo pasar por los abismos, como por un desierto. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 28 Observen, aquí hay algo hermoso de cada creyente que una vez se declara fiel a Cristo Jesús. Recuerden, salen. ¿Por qué? ¿Por qué los favorecía a Dios? Porque eran un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Dios los había traído a plena seguridad, los había redimido de la muerte y los estaba llevando a la tierra prometida. Con razón Dios podía obrar con ellos. Estaban bajo la sangre. Él no podía ver sus pecados, porque estaban ocultos por la sangre del Cordero, redimidos, marchando hacia adelante. No era asunto suyo decir, bueno, esperen un momento, déjenme ver qué sucederá, cómo vamos a hacer esto. Ni siquiera usaron su propio conocimiento. Solo siguieron al Espíritu. 29 Y todo hombre que nace de nuevo esta noche no intenta comprender con su propia mentalidad, porque es tan débil, es humana, está llena de corrupción. Sino que busca las cosas de Dios. Aquí está. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El amigo indio, anoche, viene aquí. Una pequeña y encantadora mujer española se acercó llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No dije nada. Extendí la mano para estrecharla, probablemente esté sentada aquí esta noche, y tenía un problema de cálculos biliares. Vi una visión sobre ella. Me tomó de la mano, me besó en el dorso de los dedos, así. Levantó la vista así, igual de satisfecha. Y Dios es mi juez aquí. Si está aquí ahora, sabe que está libre de cálculos biliares. Había una pequeña doncella india caminando allí con humilde sencillez, sus ojos negros y fijos mirando hacia aquí. Siguió buscando hasta que encontró la mía. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tenía un problema en el pecho. Se había clavado un lápiz en el pecho, años atrás, y se lo había hecho daño. Lo había pasado fatal. Si está sentada bajo el sonido de mi voz, no te preocupes, hermana. Tu fe te sanó. Vas a sanar. Así es. Observándolos en la sencillez de su caminar, su fe moviéndose, pensé, no hay necesidad de contárselo, porque lo descubrirá después de un tiempo. Cuando Dios lo haya hecho, eso lo resolverá. No se puede contar todo, simplemente yendo en todas direcciones. Romanos 8, 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 30 Estaba pensando que después de que cruzaron, el pueblo separado, Dios requirió la aniquilación total del pecado. ¿No es esa una palabra para un calvinista? Pero es cierto. Dios requiere la aniquilación total. ¿Y cómo puedes hacerlo como hombre? No puedes. Pero Cristo lo hizo por ti. Y simplemente permanece en Cristo. Eso es todo. Dios no puede ver el pecado en absoluto, porque primero tiene que ver la sangre, y no puede ver a través de la sangre. Si mira a través de la sangre, te ve blanco. Simplemente permanece en Cristo, eso es todo. ¿No es simple? Y estamos en nuestra peregrinación. Tendremos nuestros altibajos como ellos, nuestros tiempos de jubileo, y ahora altibajos, pero estamos en nuestro camino. 31 Ahora, miren esto. Después de cruzar, después de que miraron hacia atrás y vieron a los viejos capataces muertos atrás, causó un pequeño momento de jubileo. Creo en tener esos de vez en cuando, ¿no?
Como que sacude todas las cenizas, ¿saben? Estaba parado, no hace mucho, en Chicago, hace unas semanas, cuando estaba viendo allí en el lago Michigan, el hielo congelado por todas partes, esas grandes, enormes y viejas olas del mar llegando así, a toda velocidad y con destellos, furiosas. Estaba tratando de entrar. Pensé, bueno, ¿para qué es esa velocidad? Y pensé, bueno, ¿saben qué? No hay más agua ahora mismo que cuando está completamente tranquilo, solo que está teniendo un avivamiento. Eso es todo. Eso es correcto. 32 Cuando crees en el Señor Jesús, eso lo resuelve todo. Jesús mismo dijo, el que oye mis palabras, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Ahora, necesitamos un avivamiento. Pensé, ¿para qué salta el mar así? Bueno, baja un viento impetuoso y provoca un avivamiento. La misma cantidad de agua, es cierto, pero tiene un avivamiento. ¿Qué hace? Arrastra toda la basura a la orilla. Necesitamos una limpieza de vez en cuando. Dios nos da un avivamiento, un viento impetuoso que recorre la iglesia de esa manera y saca toda la basura de nosotros. Dios nos purifica por el Espíritu Santo, el viento que viene del cielo, que sacude tu alma y te limpia. Sigues siendo la misma criatura, pero te han limpiado, así es. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 33 Ahora, Miriam y ellos, al mirar atrás, vieron esa separación, aniquilados de sus enemigos para siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estarían a salvo de ellos? A estos egipcios que ven hoy, no los verán jamás. Amén. Que los sumerjan en el mar del olvido y no los recuerden más. Esa es la clase de Dios que tenemos, no que lo desentierre y se lo reproche. Me olvido de ello. Amén. Ay, Dios mío. Con razón Miriam tuvo un ataque de ira. Tomó una pandereta, empezó a bailar y a saltar por la orilla. Oh, ya saben, el Espíritu Santo parecía pasar de uno a otro. Es como átomos en un relevo. Y empezó a saltar de uno a otro, y todos tomaron panderetas y tuvieron un verdadero júbilo. Y el hermano Moisés se puso tan contento que alzó las manos y cantó en el Espíritu. Si eso no es una reunión de santos rodadores, nunca he visto una. Así es. Esto no es nada nuevo. Es solo un nuevo caso de lo viejo. Así es. Allí estaban, cantando en el Espíritu, danzando en el Espíritu, tocando la música, aplaudiendo. Qué bien lo estaban pasando. ¿Por qué? Fueron aniquilados por su enemigo. Amén. Él sigue haciendo lo mismo, bajo un pacto mejor, mucho mejor que el antiguo. Éxodo 15, 20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 34 Ahora bien, Dios prometió que proveería para todas sus necesidades, no para sus carencias, sino para sus necesidades. Así que salieron con solo un poco de pan, suficiente para un día. Dios no quiere que te aferres a lo que una vez tuviste, a tus viejos hábitos y a lo que una vez tuviste. Libérate de ellos. Dios te dará algo mejor. Así es. ¿Lo intentaste alguna vez? Él lo hará. Dices, bueno, simplemente no pude. Sí, puedes. Simplemente déjalo ir una vez y deja que Dios te muestre lo que puede hacer al respecto. 35 Ahora bien. Y luego, cuando miraron, a la mañana siguiente, al levantarse, algo sobrenatural había sucedido. Tenían hambre, a la hora del desayuno, y desayunaron gofres con miel. Así es. Dijeron que tenían unas obleas con sabor a miel, obleas ya cocidas y con miel encima. Hermano, eso es insuperable. Sirve para cualquier desayuno. Sí, señor. Gofres con miel. Se relamían al comerlo. Y era un tipo. Ese era Cristo, que descendió de la gloria, humillándose en la forma del pan de vida, vivificante para el camino. Y nunca dejó de caer hasta que entraron en el milenio. Amén. ¿Correcto? Ese mismo maná cayó constantemente todos los días excepto el domingo, todos los días igual, hasta que entraron en el milenio, el tipo, en la tierra prometida. Y ahí es donde todos los profetas hebreos, a lo largo de los años, han anhelado el milenio. Y el mismo Espíritu Santo, que fue un tipo que cayó en el día de Pentecostés, continuará siendo el mismo hasta que comience el milenio. Los hombres todavía tendrán el Espíritu Santo, y las mismas cosas sucederán durante todo el tiempo, así es, hasta la era del milenio.
36 Cristo, el pan de vida, descendió del cielo, humillándose, dando su vida, para que a través de ella, tuvieran misericordia peregrina. ¿De dónde salió eso? De esa columna de fuego. De ahí es de donde salió. Él estaba allá arriba. Ese era Cristo mismo, el Logos, el ángel del pacto, que Moisés abandonó Egipto, sin saber a dónde iba, pero estaba en su camino. Los hijos de Israel siguieron lo que Dios prometió que el ángel guiaría. Y miren, Dios dijo, pondré mi nombre en él. Él no perdonará sus transgresiones, así que cuídense de él. Él aún no se había hecho carne para morar entre nosotros, para derramar su sangre y quitar nuestros pecados. Así que la sangre de corderos y machos cabríos era muy, muy frágil. Se rompería fácilmente. Pero ahora, la sangre de Cristo, una vez derramada, purifica hasta el día de la redención. De principio a fin, una vez perfeccionado, mediante el proceso santificador del Espíritu Santo, por la sangre del Señor Jesús, ese creyente está anclado hasta el día de la redención. ¿Por qué? Sí, Señor. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 37 ¿No te quita eso el susto ahora? Dios está con nosotros. Aunque peques, tienes un abogado. Dile a Dios que lo sientes y regresa. Esa es la manera de hacerlo. No pienses que estás desechado para siempre. Mientras tengas suficiente deseo de venir a esta iglesia, ven. Dios todavía está contigo. Así es. Claro que lo está. Sí, Él seguirá moviéndose, mientras tú, como Él te ha llamado. Él todavía está en el negocio de salvarte para llamarte. Y todo lo que Él está llamando, todavía está cortejando tu corazón. Vamos, no importa lo que hayas hecho. Dios todavía quiere perdonarte y aceptarte de vuelta, amarte un poco y abrazarte contra su pecho, darte algunas vitaminas espirituales, ponerte de nuevo en la iglesia, en tu posición de nuevo. Él vino a redimir, a buscar y salvar lo que estaba perdido. 38 Ahora, fíjense. El maná cayó, y ellos lo comieron. Y fue el pan de vida lo que los sostuvo durante todo el viaje. Y el día entró en el tipo del milenio, allá en la otra tierra prometida, donde podrían, como nosotros vamos a vivir 1000 años sin muerte, cuando entraron en esa tierra, entonces el maná dejó de caer. Un tipo muy hermoso, como el Espíritu Santo que cae hoy, que es el maná del cielo. El día que entremos en el milenio, Cristo, el Hijo de David, se sentará en el trono de David. Amén. No se necesitará ningún Espíritu Santo entonces, porque Cristo mismo estará aquí, en forma de cuerpo, como el Rey Jesús. Entonces todas las naciones seguramente van a batir sus arados, o, su poda, o, espadas en arados, y la guerra habrá terminado entonces. Van a tener un poco de descanso por aquí. El mundo entero se va a regocijar, y llegará el año del jubileo. Fíjense. Ahora, mientras viajaban, tengo que apresurarme. Me quedan unos 5 minutos más. Fíjense. Llegaron allí entonces, y griega. ¿No es extraño? Aunque redimidos por la sangre, quiero que se fijen, una persona no puede estar libre de pecado por sí misma, recibe una expiación. Isaías 2:4 y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y martillarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 4:3 y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 39 Después de ver todos esos milagros y cosas que Dios hizo por ellos, seguían murmurando y quejándose. El amor de Dios, sin querer, un día, Dios iba a sacar a todo el grupo, empezando por Moisés, y levantar una nueva generación. Y Moisés, aquí está el poder de un creyente, se lanzó por el pueblo, diciendo, Dios, no me ignores. Llévame primero, antes de que los ignores a ellos. Fíjense. Y Dios no pudo ignorar a Moisés. El amor de ese pueblo, Moisés sí. El corazón de Dios lo vio y no pudo ignorar a su profeta. Vaya. ¿Pueden verlo? Lo que la oración puede hacer. Cambiar a Dios. Sí, después de que Dios ya ha anunciado algo que sucederá, la oración puede cambiarlo. El profeta le dijo a Ezequías que iba a morir. Puso su casa en orden, porque es. Así dice el Señor.
El rey volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar amargamente, diciendo: Señor, te ruego que me consideres. He andado delante de ti con un corazón perfecto. Y cuando lo hizo, parecía que Dios le habría respondido de inmediato. Es el hombre más grande y poderoso del país. 2 Reyes 20:1 En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Isaías 38:1 En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 40 Pero Dios tiene su manera de actuar. Salió y le dijo al profeta: Vuelve y díselo. Qué humillante fue para Isaías, tras salir del palacio, ante toda la fama. ¿Qué hay de nuestro amado rey? Así dice el Señor, morirá. Salió a donde estaban los soldados. ¿Qué hay de nuestro rey, oh, profeta de Dios? Así dice el Señor, morirá, llorando. Salió a donde estaban los pobres en las puertas. ¿Qué hay de nuestro rey? Así dice el Señor, morirá. Salió, se sentó en su pequeña cabaña, lloró un poco por el rey, tomó sus escrituras y se puso a leerlas. Entonces llegó una visión. Dios apareció en la visión y dijo: Vuelvan y díganle que escuché su oración. Y volvió de inmediato, con todos los pobres en la puerta. Así dice el Señor, vivirá. De nuevo, así dice el Señor, vivirá. Le traje un saquito de higos, le hice cataplasmas y se los puse al rey. Al tercer día fue a la iglesia a adorar. La oración cambió de muerte a vida. La oración de fe salvará al enfermo, Dios lo levantará. Ahí lo tienen. 2 Reyes 20:1 En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 2 Reyes 20:5 Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sané. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Isaías 38:1 En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Isaías 38:5 Ve y di a Ezequías: Así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí yo añadiré a tus días 15 años. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 41 Todas estas quejas, y de repente, cuando empiezan a quejarse, Dios les corta el suministro de agua. Ese es el problema con el suministro de agua hoy en día. Esa es la razón por la que no hay avivamiento en Estados Unidos. Quejas, quejas. No perteneces a las asambleas. No estás en ellas. No, tienes que ser esto, o tienes que ser la iglesia de Dios. Tienes que ser bautista o metodista. Tienes que ser esto, aquello, esa es la razón por la que no llegamos a ninguna parte. Sí, Señor. Si no fuera por la soberanía de Dios, Él lo cerraría todo. Así es. Quejas de la gente. Te digo, hermano, mientras la gente discuta, se queje y se queje de sus afiliaciones eclesiásticas y denominaciones, sigues siendo carnal, andando con mentes carnales, como niños pequeños. ¿Por qué no maduras y te comportas como un hombre de vez en cuando? Mira el panorama general. ¿Qué importa a qué iglesia pertenezcas, siempre y cuando seas hijo de Dios? En absoluto. 42 El señor Baxter me contaba una anécdota. En Canadá iban a regalar una bicicleta Schwinn, o algo así, a cualquier chico que pudiera recorrer media manzana en una tabla de 12 pulgadas sin caerse. Dijo: Vaya, yo sé que me la voy a dar. Iba al centro, compraba una bolsa de la compra, volvía y ni siquiera ponía la mano en el manillar. Dijo: Muchos chicos, había un niño pequeño, viejo y afeminado por allí. Él también participó en el concurso. Así que todos se levantaron, y todos se cayeron de la tabla, menos el niño pequeño y afeminado. Después de todo, los chicos lo sacaron y le preguntaron: ¿Cómo llegaron a montarla? Dijeron: Les diré qué les pasa, chicos. Dijeron: Cada uno de ustedes agarró el manillar y miró hacia abajo, así, intentando mantenerlo en la tabla. Dijeron: Nunca presté atención a lo que había aquí. Vi el final. Por lo tanto, no te inmutes si ves el final. Amén. Ahí está. No prestes atención a esta condición presente.
Mira el final, la venida del Señor. 43 Sería una persona miserable esta noche si mirara a mi alrededor y viera lo que está pasando. Pero estoy mirando hacia Él, el autor y consumador de la fe. Cristo, al final, cuando venga y diga, ¿por qué se colonizaron? ¿Por qué se pusieron de parte de aquí y de allá? ¿Por qué no fueron lo suficientemente grandes como para mirar hacia arriba y saber que amo el que quiera, venga? Amén. Digo que somos hermanos, entonces, unámonos. Amén. Ahí lo tienen. Fíjense. Luego pueden discutir, les cortaron el suministro de agua. Empiezan a pegarse. Eso es lo que le pasa a ese cardo hoy, o a ese cactus saltarín, hermano. No había agua allí. Ha habido mucha agua en el desierto, en unos pocos años, ¿saben qué pasaría? Esa cosa tendría hojas, en lugar de espinas. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 44 Eso es lo que le pasa a la iglesia esta noche. No tiene hojas para la sanidad de las naciones. Se está hundiendo y fuera del agua, se convierte en espinas. Se están clavando unos a otros, porque no pertenecen a ninguna organización. Pegajoso. Derrama el agua, el Espíritu Santo. 45 La murmuración y la carnalidad les cortaron el suministro de agua. ¿Te imaginas a un pueblo que dejó las aguas turbias de Egipto para beber de la roca espiritual, y seguía quejándose? ¿Te imaginas dejando las ollas de carne y el ajo en Egipto para comer la comida de los ángeles, y seguía quejándose? ¿Te imaginas eso? Dejando a los médicos jactanciosos de Egipto, diciendo, los días de los milagros han pasado. Ya no existen los milagros. Y salen para estar con el pueblo que cree en las señales que siguen, con la señal de un rey en el campamento, grandes prodigios y señales. Una columna de fuego suspendida sobre ellos, las bendiciones, un maná espiritual que cae del cielo, y aún quejándose. Un insulto a su creador. Correcto. ¿Qué momento? Dios sigue en su misericordia, sigue siendo misericordioso. Dijo, Moisés, sal y habla con la roca y tráeles agua. Han olvidado todos los milagros del mes pasado. Olvidaron cómo abrí el mar rojo. Sentado aquí enfermo esta noche, olvidaste cómo Dios salvó tu alma. Y eso fue un milagro peor que sanar tu cuerpo. Lo olvidaron por completo, pero Moisés, aún así en tu misericordia, dijo, ven. En tu misericordia, voy a abrir la roca de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Después de haber enviado mi palabra, y la revisaron, y la oyeron predicar, no la creyeron. Aún así, enviaré ofrendas a la iglesia. Soy paciente. Mostraré señales y prodigios, y así sucesivamente. ¿No es maravilloso? Números 20, 8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les harás salir aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 47 Luego nos ponemos a discutir sobre a qué iglesia pertenecemos. Él sigue enviando la lluvia, bendice nuestras almas, nos envía avivamientos, nos levanta evangelistas, pastores y maestros, y nos da dones de sanidad, profecía, lenguas, interpretaciones y todo eso. Sin embargo, a pesar de todas nuestras disputas, fanatismos y demás, Dios sigue enviándolos de la misma manera. Paciencia, espera. Seguramente alguien despertará después de un tiempo antes de la venida del Señor. Moisés subió allí entonces, cuando todos estaban, dijo, toma la vara, sal y párate frente a la roca. Te encontraré en la roca. Oh, me encanta eso. Te encontraré en la roca. Números 20, 8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les harás salir aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 1 Corintios 12, 28 Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 48 Él golpeó la roca la primera vez, y brotó agua. Un símbolo de Cristo era la roca. Mira, la mente carnal habría dicho rápidamente. El peor lugar del mundo para buscar agua era la roca. Era el lugar más seco del desierto. Bueno, seguramente, si no hay agua aquí abajo, bajo las palmeras, donde estaba el manantial, no la hay allá arriba, en esa roca. Sin embargo, Dios, la sabiduría de Dios es insensata para el hombre. Es el lugar más seco del país, como para intentar encontrar eso.
Pero aún así, Dios dijo, allí es donde está el agua. Y la gente hoy dice, oh, si hay sanidad divina, si hay algo, estaría en las grandes colinas, en las grandes iglesias y en la ciudad del Vaticano. Probablemente estaría con el arzobispo de Canterbury. Algunos de ellos tendrían los dones. ¿O sería en una de esas antiguas misiones en la calle, donde aplauden y siguen hablando? ¡Qué locura! Sin embargo, agradó a Dios, por la locura de la predicación, salvar lo que se había perdido. Amén. Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y también sus bestias. 1 Corintios 1, 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. 49. El agua a veces está donde menos te lo esperas. ¿Por qué? La mente carnal diría, ¿por qué golpear la roca? ¿Por qué, Moisés? Algunos dignatarios del campamento dirían, Moisés, ¿para qué vas allá a golpear la roca? Dios lo dijo. Pues, golpéala aquí donde está el agua. Dios dijo, golpéala allá arriba. Naamán dijo, ¿no son las aguas de allá en mi tierra mejores que estas aguas turbias? Pero Dios dijo, sumérgete en estas aguas. Esta es el agua. Se tapó la nariz y se sumergió, aunque eso dañó un poco su prestigio, pero sin duda sanó. Eso es lo que necesitamos esta noche. Olvidar nuestro prestigio, olvidarnos de nuestras propias concepciones mentales, creer lo que dice el Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. 2 Reyes 5, 10. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 2 Reyes 5, 12. ¿No son Abana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo lavarme en ellos y quedar limpio? Entonces se dio la vuelta y se fue furioso. 50. Luego, la siguiente vez que tuvieron sed, lo sacaron y dijeron, ahora, ve y habla con la roca, y ella hará brotar las aguas. Me pregunto esta noche si alguien aquí no está en armonía con la roca. Ana, una vez, tuvo un bebé sediento. Se estaba muriendo. Se preguntaba cómo su ama, la señora Abraham, Sara, podía tratarla así. Había sido una verdadera trabajadora para ellos. Y legalmente, cuando la poligamia era legal, se había casado con él, tan legalmente como era posible. Y el bebé nació. Pues no tenía ninguna razón, nada en absoluto. ¿Qué? Sucedió algo repentino y extraño. Le dieron una botellita de agua y una cesta de pan, y la dejaron en el desierto para morir con el bebé. No podía entenderlo. ¿Saben lo que hizo? El pequeño empezó a gritar pidiendo agua, cuando no había agua para dársela. En el desierto, lo acostó bajo un arbusto, se alejó a un tiro de arco y le habló a la roca. Dijo, ¿por qué lloras, mujer? Mira aquí. Hay una fuente de agua. Beerseba, un pozo, sigue en pie hoy. Dios me mira y me ve. Le habló a la roca. Génesis 21, 14. Y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella se fue, anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21, 15. Y se acabó el agua del odre, y echó al niño debajo de un arbusto. Génesis 21, 16. Ella fue y se sentó frente a él, a cierta distancia, como a un tiro de arco, porque dijo, no quiero ver morir al niño. Y se sentó frente a él, y alzando su voz lloró. Génesis 21, 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Génesis 21, 18. Levántate, alza al muchacho y sóstenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Números 20, 8. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les harás salir aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 51. Un día, una mujer tenía un flujo de sangre. Había gastado todo su dinero, empeñó la granja, vendió los caballos y todo, y trataba de mejorar con los médicos.
Lo habían intentado todo y se habían quedado con todo el dinero, pero no mejoraba. Una mañana, oyó a un pequeño saltón moverse hacia el borde de los sauces. Salió y habló con la roca. Consiguió lo que pidió. Marta, muy reticente a darles de comer a los predicadores, su hermana la reprendió y le dijo que no debía hacer esto, aquello ni lo otro. Pero de repente, puede que estuviera un poco despreocupada, pero estaba escuchando cosas buenas. Y de repente, un día, cuando su hermano había muerto, llevaba muerto 4 días, salió y habló con la roca. Y la roca le devolvió la vida a su hermano. Lucas 8:43. Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 10:40. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Juan 11:39. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadlo ir. 52. Pobre Moisés, ya que estamos terminando, había seguido a la roca, y un día, tras su desobediencia, Dios le dijo: Moisés, allá en este desierto de Zin, no me magnificaste ni me glorificaste. Te llevaste todo el mérito. Así que no puedo dejarte ir. Quiero que subas aquí a Pisga. Te mostraré lo que te espera. Me gusta eso. Extraño mi hogar y estoy cansado, y quiero ver a Jesús. Quiero oír el dulce repique de las campanas del puerto. Iluminaría mí, y desvanecería todos mis miedos. Señor, déjame ver más allá del tiempo. Deuteronomio 3:27. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos hacia el occidente, y hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y míralo con tus ojos. Porque tú no pasarás este Jordán. Deuteronomio 32:51. Por cuanto prevaricasteis contra mí entre los hijos de Israel en las aguas de la meretricia de Cades, en el desierto de Zin. Por cuanto no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. 53. Moisés, subiendo la montaña, cantando, mirando hacia atrás, con lágrimas en los ojos, mientras subía, desobediente, había hecho algo malo, pero había sido siervo de Dios. Se detuvo y contempló la tierra, desde Dan hasta Beerseba. Miró de arriba abajo. Vio que era primavera, en abril, y el gran valle que fluía por allí. Qué hermosa era, de leche y miel, una tierra hermosa. Ciertamente anhelaba cruzar. 80 años casi, 40 años en el desierto con estos niños. Y entonces, cuando Dios dijo: Prepárate, Moisés. Prepárate, porque tengo que llevarte a casa esta mañana. Moisés, de pie, mirando, sintió los gélidos vientos de la muerte que lo azotaban, su pulso subiendo por la manga. Miró por casualidad, acostada allí a su lado, allí estaba la roca. La pisó, y los ángeles se lo llevaron. Deuteronomio 3:27. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos hacia el occidente, y hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y míralo con tus ojos. Porque tú no pasarás este Jordán. Unos 800 años después, lo vemos en el monte de la Transfiguración, hablándole a la roca. Así es. Esa roca lo ayudó a llegar hasta el final. La roca me ayudó a llegar hasta aquí. Es la gracia la que me ha salvado hasta aquí. La gracia me llevará adelante. Si estás en problemas esta noche, hablemos con la roca. De él brota agua en abundancia, no solo una gota, un manantial. ¿Te diste cuenta de cuánta gente? 2 millones de personas, además de todos sus camellos, vinieron a beber de ese manantial, y había abundancia fluyendo por todas partes. Él tiene abundancia esta noche. ¿No vendrías a hablar con él, mientras inclinamos la cabeza para un momento de oración? Mateo 17:3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Marcos 9:4. Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Lucas 9:30. Y he aquí 2 hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 55. Nuestro amado Salvador, esta podría ser la última reunión que muchos verán, quizás la última en la que tengamos el privilegio de sentarnos juntos de este lado de la eternidad. Después de estar aquí, hablando de tu palabra, diciendo que hay una roca, y está herida ahora,
De tal manera amó Dios al mundo, que hirió a su Hijo unigénito, para que de él brotaran ríos de agua eterna de vida para un pueblo que perecía. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias. Jesús dijo: el que oye mis palabras, cree al que me envió, tiene vida incorruptible. Ha bebido de la fuente del Espíritu de Cristo y ya no puede ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Tú conoces el corazón de cada hombre, mujer, niño o niña aquí, Padre. Ruego esta noche, al encomendarte estas palabras, que obres con los corazones humanos. Que esta noche hablen a la roca y digan: sí, roca, roca de los siglos, ábrete por mí. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mientras inclinamos la cabeza, me pregunto si alguien podría levantar la mano hacia la roca, no hacia su hermano, y decir: roca, Cristo Jesús, fuente de vida eterna, humildemente vengo. Levanto la mano, diciendo: derrama sobre mí tu vida eterna. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Que alguien más, aquí en el piso de abajo, levante la mano y diga: oh, fuente de vida, vengo, vengo. Por esto levanto la mano. Que Dios te bendiga, hermano mexicano. Que Dios te bendiga, hermano pequeño, sentado allá atrás. 57 Vengo, fuente de vida. Levanto la mano. De corazón creo que Cristo murió como mi Redentor para traerme de vuelta a Dios en relación, siendo hijo o hija, y en comunión con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más levanta la mano? Di: Señor, me entrego a ti. Que Dios te bendiga, señorita. Te veo allá atrás en el pasillo central. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga, señor. Y que Dios te bendiga, señorita. Está bien. Que Dios te bendiga, señora, a la mexicana sentada ahí. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, señorita, aquí a mi izquierda. ¿Alguien más? Sigan orando, con la cabeza inclinada. Ya vienen. Que Dios te bendiga. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios te bendiga, hermana. Está bien. Que Dios te bendiga, hermana. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes lo que dijo Dios? Nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae. Y a todo el que viene, yo le daré vida eterna. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 58 Si me creen siervo de Dios, y su profeta, o, mejor dicho, siervo, crean que el mensaje que les comunico es la verdad, no lo hago bien, pero es lo mejor que puedo, con todo mi ser. Sale de mi corazón. Recuerden, la palabra de Dios dijo, el mismo ángel de Dios, quien confirma la verdad del mensaje cada noche. Todo aquel que cree tiene vida eterna. No lo crean mentalmente, sino que digan desde el corazón: Señor, abre mi alma. Jesucristo prometió que nunca seríamos condenados, sino que pasaríamos de muerte a vida, con solo hacer una señal a Dios. Aquí estoy, Señor. Ahora creo. ¿Alguien más, mientras estamos? Piensen en eso, amigo. Qué simple. Dios te bendiga, hermano, anciano canoso, levantando la mano. Quizás por primera vez en su vida. Ahora, Dios te da vida eterna, hermano. Puede que hayas hecho muchas obras nobles en tu vida, sin duda, tal vez hayas sido padre de muchos hijos, pero, amigo, eso es lo más grande que has hecho en toda tu vida. Cuando la muerte te hiele pronto, quizás, no sé, quizá dentro de unos años, recordarás. Levanté la mano. Y cuando salgas de aquí, Dios te lo revelará. Tu mano levantada. Ahora acepto a Jesús como mi Salvador. Si Dios te dice que lo hagas, nunca perecerás. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué sencillo lo ha hecho, solo anhelándote, amándote. ¿Podrías levantar la mano, alguien más en el piso de abajo, antes de que corramos al balcón, rápido, antes de la fila de oración?
Dios te bendiga, madre. Dios te bendiga, mujer canosa, mujer de aspecto santo, probablemente una buena madre. Otra también, dos de ellas, sentadas juntas. Dios te bendiga, hermana. Sé que decir Dios te bendiga no es mucho. ¿Pero qué significa? Significa que desde lo más profundo de mi corazón, le pido a Dios que te conceda el favor que me pides, cuando Él prometió que lo haría. Es tan fácil para mí pedírselo. Él prometió que lo haría. 60 arriba, en el balcón a mi izquierda, cualquiera que estuviera allí levantaría la mano y diría: quiero la vida eterna. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga, y a usted, y a usted. Está bien. Dios lo bendiga. Ahora, Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga, señora. Dios las bendiga, a las niñitas mexicanas del final. Las veo. Dios las bendiga. Dios las bendiga, al niño, sentado aquí a mi izquierda. Así es. Mira, cariño, te digo la verdad. Jesús te da la vida eterna ahora mismo, porque algo tocó tu corazoncito. Y lo único que puedes hacer, cariño, es creer. Dios hace el resto. Gracia, Él te salva, sé un buen niño, y todos los que están ahí. Sean buenos hijos de Dios ahora, sírvanle. Él prometió que lo haría. Porque tú lo prometiste, yo creo. Oh Cordero de Dios, vengo. 61 Amado Señor, toma estas manos indignas y, como conmemoración bíblica de cuando trataste con los judíos, que somos judíos espiritualmente, al morir en Cristo y tomar la descendencia de Abraham, ten fe en Dios. Y ahora, me inclino sobre estos pañuelos, con toda la fe que puedo orar, pidiéndote que sanes a todos los pueblos, que tú conoces. Que cada uno sea sanado individualmente, según su destino. Y que cada uno sea sanado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 62 Ahora, oraremos por los enfermos. Si te sientes bien, di, amén. Ahora, solo estoy, pausa en el audio. En el oeste. Ese es tu privilegio estadounidense, pero aún así, en mi corazón, Dios sabe si digo la verdad o no sobre este púlpito sagrado. Todavía te amo. No puedo evitarlo. Hay algo en mí que me dice que eres mi hermano. No creemos lo mismo, pero seguimos siendo hermanos. Puede que hayas caído, pero aún así te amo. Puede que seas un contrabandista. Puede que seas una prostituta. Te amo de todos modos. Así es. Hay algo aquí dentro, ahora bien, yo mismo, aquí arriba, no lo haría. Pero hay algo aquí dentro que te ama. No puedo evitarlo. No veo que estés mal, solo quiero que vengas, que te recuperes. 63 Ahora, dijiste que repartiste cuántas. Pongamos algunas en fila. Empecemos esta noche con, bueno, empecemos con la estampa número 1, ve estampa bien del 1 al 20.